Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de cuarto grado, siendo hoy 26 de abril del año 2021 a las 9 de la mañana. Iniciamos esta primera sesión de clase. Vamos a dar unos breves minutos para que los estudiantes vayan ingresando a la plataforma de estudio. Bien, y ya hemos dado un tiempo prudente para que los estudiantes se vayan incorporando a la plataforma. Aquí vamos ingresando a Marjorie Gamonal. Y ya tenemos la asistencia de Juan David, Aarón y Marjorie. Y con ellos, bueno, vamos a iniciar la clase de hoy, el tema nuevo de el Renacimiento. Vamos a la presentación. Y quizás habrás visto ya esta figura. Con ella iniciamos el tema de el Renacimiento. Y el Renacimiento fue un movimiento artístico. Un momento. Fue un movimiento artístico cultural que tuvo lugar en Europa. Un momentico. Vamos a esperar que se termine de incorporar el grupo porque están solicitando acceso y creo que uno de los estudiantes tiene dificultades con el internet. Bien, hay un estudiante que presenta problemas con la conexión. Sin embargo, vamos a iniciar el tema. Entonces, el Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que tuvo lugar en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Aunque se proyecta principalmente sobre el arte de la Edad Media. Recuérdense que en la clase pasada vimos lo que fue la literatura medieval y vimos el esquema evolutivo de dentro de lo que es la literatura. Y de esta manera hemos estado viendo las clases según el esquema evolutivo de la literatura que se ha presentado pues en esta manera de escalar. Ahora, el Renacimiento también afectó el pensamiento de las personas. Recuerda que venimos de un momento de la historia en que todo estaba relacionado con Dios y el hombre. Sí, es verdad, algo así como que no había más nada que, que hacer y bueno, todo era Dios, el hombre, el Dios. Era la época, era el momento. Entonces,
el hombre pensaba de una manera más espiritual, más centrada. ¿Y qué sucede? Que cuando surge este cambio, pues las personas también cambian la manera de pensar. A ver, la manera de pensar de tus papis, de tus padres, hace 10 años no es la misma manera de pensar en la actualidad, ¿verdad que no? Todo eso ha cambiado. Las madres de antes no son igual que las de ahora. Claro que no. Y ni decir de las abuelitas. Uy, las abuelitas de antes. Bueno, mi abuelita era terrible. Uy, me daba miedo visitarla. Pero las abuelas de hoy, no todas, pero sí la gran mayoría, son más cariñosas, consienten más a los nietos. En eso, la forma de pensar ha cambiado. Entonces, también el pensamiento fue también afectado durante este movimiento. La ciencia también fue afectada y la cultura también. Y es que coincide con el principio de la edad moderna. Entonces, el Renacimiento hace una transición, es como el puente a los nuevos cambios que se van a ir presentando. Entonces, su nombre se lo debemos a ese amplio movimiento cultural que se produjo en esta Europa occidental. Entonces, la ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento que se extendió después en toda Europa. Entonces, es por ello que se considera el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y aquí me comí una A. Entonces, copien esto en sus cuadernos, muchachos, y este movimiento es de nuevas ideas, nuevos pensamientos, una forma de ver distinta, donde ya el hombre también pasa a ser no nada más el centro de todo, sino también el autor principal. Copien esto en sus cuadernos, muchachos, para sus apuntes. Ahora bien, la imagen que les acabo de mostrar, un momentito, esa imagen que ustedes ven allí, pues esta imagen se llama El hombre de Vitruvio y es un dibujo de Leonardo da Vinci como expresión del canon estético renacentista. Y es que el Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Es decir, el término Renacimiento se utilizó para reivindicarse con ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana. Y por acá tenemos a grandes rasgos, este movimiento consistió en una ruptura de las estructuras y corrientes establecidas. El enfoque cultural dejó de ser teocéntrico. Ya no estábamos más con así, muy metidos de lleno con Dios, ¿no? Pues pasó a ser antropocéntrico, es decir, comenzó a tomar como punto de partida el humanismo. El hombre pasó a ser el centro de ¿qué? De la vida y se ubicó a sí mismo en primer plano. Ya no era Dios, ya no era eh, esa espiritualidad,
empalagosa, no. Ya vi un cambio distinto, como una moda nueva. Ya no vas a utilizar faldas ni velos, vas a utilizar ahora jeans, chaquetas, casacas, podrás poner lentes de sol. Es un cambio. Y un cambio muy positivo y fue un cambio para todo, 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 hasta en la ciencia. Copien esto en sus cuadernos. Bien, por acá tengo una estudiante, Samantha Oribe, quien se conecta y se desconecta a mi clase. Debe tener problemas de internet. Así que si ven mucho que ella solicita conexión es porque me parece que tienes problemas. Samantha, tienes dificultades con el internet, ¿verdad? Bien. Mayormente se presenta este tipo de dificultades con los estudiantes debido a la zona pues donde estarán residiendo y el internet a veces se ve afectado. Si estando yo aquí en Pueblo Libre me afecta, imagínense estar un poquito más retirado. Entonces, tenemos por aquí a Giorgio Vasari, que fue un historiador y también artista, y se le señaló por ser el primero que utilizó la palabra renacimiento, es decir, rinascita, para describir esa ruptura de la tradición artística medieval y ubicar este primer paso del cambio. Entonces, por acá en la siguiente lámina tenemos características de la literatura medieval. Y entre ellas tenemos las principales, las cuales las más destacadas, que se basó en observar y entender nuevos conocimientos para darle expresión a través del arte. Ya, Samantha, acabo de leer el chat. Luego tenemos, le otorgó protagonismo a la figura humana, la cual fue expresión del movimiento humanista. Recuérdate que el Renacimiento fue este puente para este nuevo cambio. Ahora, dejando de lado la religión, utilizó la ciencia y la razón para buscar explicaciones naturales y sociales. Ya no vamos a buscar la Biblia, ya no vamos a buscar el pensar que esas formas de ciertas religiones de buscar que Dios les hable para saber un todo. Ya utilizaban la ciencia y la razón. Vamos a buscar las explicaciones naturales y sociales, a lo real, a lo que la ciencia nos dice, porque todo es religión. Imagínense si nosotros en esta época estuviéramos arraigados con el Génesis, el origen del hombre. Tenemos la Biblia, las Sagradas Escrituras, que nos señalan que Dios creó al hombre y que todo lo que tenemos en este mundo lo creó día por día. Cada día iba haciendo algo distinto y en una semana completó su magnífica obra. Esto sonaría muy bien en tiempos de la literatura medieval, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la ciencia? ¿Y qué nos dice la razón de la creación del hombre? Eso te lo dejo a tu criterio, no lo respondas. Entonces, ya en este movimiento renacentista, la gente comenzó a despertar, wow.
¿Será cierto? ¿Será que empezó a utilizar la razón? Y déjeme decirle que cuando las personas se enfocan en algo, en una creencia, eh, a veces es difícil hacerlas comprender lo que es real. Casualmente estos días vi un documental de unas chicas que, así como usted, como las chicas que tengo acá, perdón, en Zoom, a las muchachas, tranquilas, estudiosas, pero ¿qué pasó? Se involucraron en una religión X, que no la voy a mencionar, y su manera de ver el mundo y la realidad fue distorsionada. Sí, fue distorsionando al paso de que iban entrando a la religión. Ya todo lo veían por señales. Si llegaba alguien a la casa a visitar, eso era una señal de X. Lo cierto es que estas tres chicas, una murió, porque las otras dos creían que esta chica que mataron, pues poseía un demonio, porque tenía actitudes contrarias, y es que la chica se dio cuenta de que estaban erradas. Pero las otras dos, como estaban tan de lleno en la religión, al ver que su compañera se rebeló, pues la tomaron como que estaba poseída por un demonio y la terminaron asfixiando para que el demonio no se llevara su cuerpo, no se llevara su alma, sino se quedara con el cuerpo. Algo distorsionado, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de estas características hago mención de este comentario, pues en esta época medieval, pues todo se centraba en la cristianidad. Era una época muy bonita, no digo que no, es muy bonita, muy espiritual, muy acercada a Dios, pero cuando hay este cambio renacentista, pues ya las personas deciden explorar más allá de la religión y más allá de lo que ven sus ojos, utilizando la razón para buscar ciertas explicaciones que en la Biblia quizás aparecían, pero, perdón, en la Biblia no, en la religión aparecían, pero no estaban muy detallados, muy convincentes. Querían algo más nuevo. También se destacaban los valores éticos de libertad, justicia, amor, respeto, solidaridad y honor. Estaban muchos valores éticos. A través de él surgieron grandes artistas de la historia de la humanidad. Y esto fue un movimiento que, como se dice, fue un movimiento cultural. Ahora bien, eh, tenemos acá el Renacimiento, muchachos, significó una ruptura con la unidad estilística que hasta ese momento había sido supranacional. Entonces, el Renacimiento no fue un fenómeno unitario desde el punto de vista cronológico y geográfico. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos. Entonces, el Renacimiento es el puente de del fin de la edad, del fin de la literatura medieval. Vamos a hablar de literatura, porque es el área de literatura, no me voy a meter con historia, de la literatura medieval con el, la literatura moderna. Hay un cambio, y este cambio no nada más va a ser literario, va a ser en todos los aspectos, pero me corresponde hablarlo en el aspecto de la literatura. Copien esto en sus cuadernos para sus apuntes.
Bien, espero que estén apuntando porque me están solicitando tiempo para copiar. Entonces, la nueva teoría destacaba el papel primordial del ser humano sobre cualquier otra consideración. Entonces, por acá, muchachos, eh, tenemos ciertas características muy notables de lo que fue el Renacimiento. Y es que la nueva literatura se inspiró, como en el arte, en la tradición clásica grecolatina, aunque también recibió una gran influencia de la filosofía neoplatónica, desarrollada contemporáneamente en Italia. Entonces, por acá, seguimos en la lámina. Y aquí podemos ver ciertas pinturas pertenecientes a esta obra. Y podrás ver, ya más adelante te digo el nombre de esta magnífica obra. Y se llama La creación de Adán por Miguel Ángel. Y es que en Italia, pues como les dije, dentro de esta cuna del nuevo estilo, perduraban aún los ecos de tres grandes autores medievales, como Dante, Petrarca y Boccaccio. Y entre los literarios eh, surgidos en esta era, bueno, vamos a hacer mención a algunos de aquí en adelante. Por lo menos aquí tenemos en la pintura a Miguel Ángel. Aquí tenemos otra gran pintura muy conocida también llamada El Origen. Y te puedes dar cuenta de la forma estética, estilizada de representar al ser humano. Y tenemos que dentro de el origen, pues, del Renacimiento, pues su origen se remonta a Florencia, en Italia, en el año 1400, en donde se gestó una intención de transformar y evolucionar el arte en Europa, el cual para este momento conservaba el estilo medieval. Y llega este nuevo impacto, este boom. De esta manera, el arte renacentista dejaría de presentar en sus obras tan solo el material religioso y comenzaría a plasmar el arte en torno al ser humano, a sus deseos, sentimientos y deleite. Este movimiento artístico generó un nuevo abanico de estilos, tales como la creación de retratos, las obras al desnudo y los cuadros de mitología y paisaje. Por eso es que muchos cuadros ustedes pueden observar dentro de lo que es este movimiento renacentista y todavía en algunos sitios, en algunos hogares eh, muy selectos, vamos a decirlo así, predominan estos cuadros de los como les mostré la creación de Adán, donde hay mucho, como digo yo, mucho cuero mostrando, pues era el momento del hombre, pues. Entonces muchas personas en esta época decidieron retratarse. Se cuenta también que las personas de la alta contrataban a pintores que tenían el talento para hacer retratos, pero no tenían los materiales completos para poder llevar a cabo sus grandes ideas. Y ellos venían y lo contrataban y le compraban todo el material, le pagaban con materiales, de manera que ellos fueran a retratarlos, porque era el boom, era el momento. Entonces, de esta manera, muchos pintores esto, se ganaron pues, vamos a decir, no fue dinero a cambio de pintura, sino más bien por materiales, era muy costoso, también había que ver eso. Entonces copien eso en sus láminas. Y bien, hablando dentro de lo que es en sus cuadernos, perdón. Viendo bien lo que es en el ámbito de la literatura, pues tenemos a ciertos representantes. Y a ello vamos a nombrar a Nicolás o Nicolás Maquiavelo, nada más con el nombre, uy, pero Nicolás Maquiavelo tiene
también sus buenas obras. También tenemos a Torcuato Tasso y Pietro Bembo, entre otros más. Entonces, también su influencia se denotó en Francia, donde se desarrollaron también, tenemos a Montaigne y a Pierre de Rosard. Entonces, este fue un movimiento que se fue extendiendo poco a poco, poco a poco, y de repente habrán conocido muchos más autores del Renacimiento, como Chapman, en Inglaterra, y otros más que se dieron, eh, que gestó este movimiento. Entonces vayan copiando esto en sus cuadernos, por favor, para que tengan el registro de sus apuntes. Si escuchan por allá de fondo una vocecita, es mi esposo dando clase. Y mientras ustedes copian, a los estudiantes que necesitan copiar, pues bueno, vamos a decirlo así, cambio de lo que es la literatura medieval a la literatura renacentista fue una transición, ese proceso, vamos a llamarlo así, pues también tuvo su eco en España. Y es que en España comenzó una edad dorada de las letras, de la poesía, con influencias italianas, y también contó con ciertas figuras como Fray Luis de León, que ahorita vamos a ver parte de su obra para que se den cuenta un poquito que Fray Luis de León, aunque él es uno de los literatos de la época medieval, él hace esa transición hacia la renacentista, pero de una manera muy sutil, que no se ve mucho, pero es muy sutil. Pues él era un personaje muy distinto, de un literato distinto, no era un literato moderno, porque todavía no había esa transición, pero era un literato más que todo de la edad medieval, donde todo era la religión. Y también se destacó un género muy picaresco, y es el Lazarillo de Tormes, que también lo vamos a poder ver más adelante, si el tiempo nos da. Entonces, pero sí, Fray Luis de León tiene esa característica de transición. Entonces, seguimos acá. El Renacimiento dio lugar a una nueva era artística, pero también a una nueva era cultural, ya que desde aquel momento se empezaron a construir palacios, universidades y ayuntamientos, cuando anteriormente tan solo se construían iglesias. ¿Pero por qué se construían iglesias? La respuesta es fácil, ustedes ya la saben. Pues en la edad medieval o en la época medieval, pues todo era religión, y obviamente que se iban a crear construir iglesias y monasterios. En cambio, con el Renacimiento fue un despertar del hombre, como que el hombre estaba dormido y despertó, porque tenía curiosidad de la ciencia, quería explorar más allá, y empezó a tener, a utilizar la razón. Entonces, desde ese momento en que llega el Renacimiento y que sacude todos los espacios, pues empieza las personas a razonar, a indagar, a conocer un poquito más de ciencia, y recuerden que tuvo ciertos toquecitos de filosofía también, vamos a decir ingredientes filosóficos.
Entonces comenzó la construcción de grandes palacios, universidades y ayuntamientos. Entonces, por acá, aunque sus cambios fueron lentos y rigurosos, finalmente se logró el cometido y hubo un cambio significativo también en el arte. Transformación que brindó innovación y progreso consecuentemente al campo social y científico. No vayan a hacer de que, ay, hoy está de moda el renacimiento. Bien, voy a botar toda la ropa de faldas largas, velos, Biblias. No, eso no es así. Eso fue un movimiento poco a poco en todos los aspectos culturales, todo. Igual el cambio del pensar de las personas se dio de una manera muy sutil. En la literatura, muy sutil. Pero los escritores que nacieron dentro del Renacimiento, que no tuvieron nada que ver con la época medieval, pues estos escritores venían con ese movimiento, con esa inspiración renacentista, uy, llenísima. Mientras que los que venían de los que eran literatos medievales, pues ellos les tocó hacer esa transición hacia el renacimiento, pero de una manera muy sutil, y eso fue un proceso lento. Lo único rápido, muchachos, que se dan aquí es la moda. En nuestro tiempo, la moda. Usted llega con una tendencia de moda, vamos a suponer que sea una moda, eh, vamos a ponerlo nigeriana, y eso es tendencia, eso es en cuestión de semanas ya empieza a verse el cambio de lo que es la nueva tendencia nigeriana, el cambio de la moda. Uy, las chicas que están, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué en estos tiempos sí sucede estas tendencias rápidas? Porque tenemos tecnología, tenemos internet para empezar y podemos explorar las nuevas tendencias en la moda y la gente se documenta más. Entonces, hay mucha publicidad también y la gente, se va hacia una moda rápido. Pero en esta época no había nada que ver con el internet ni pensar todavía eso. Entonces, estos cambios fueron paulatinos, poco a poco. La manera de pensar de las personas no se podía cambiar de la noche a la mañana. Entonces, copien esto en sus cuadernos y a escasos 6 minutos de terminar esta sesión de clase, copie para seguir avanzando en el tema. Ahora tenemos lo que son las causas. Vamos a ver las causas y por acá tenemos que la expansión cultural, gracias al surgimiento de nuevas universidades durante el siglo XII. ¿Cuáles son las causas que, o vamos a decirle así, que llevaron, que tuvo el Renacimiento en esta época? Bueno, la expansión cultural, nuevas universidades,
llegada de grandes sabios y pensadores griegos a Italia a raíz de la caída de Constantinopla, la invención de la imprenta que permitió la rápida expansión de los ideales renacentistas. Entonces ve que se dieron grandes aspectos importantes, pues en esta época del mundo de las letras, pues recibió un gran impulso, pues con esta maravillosa invención de la imprenta por Gutenberg, hecho que propició el acceso a la literatura por un público más mayoritario. Pero esta innovación también conllevó a una mayor preocupación por la ortografía y la lingüística, de manera que surgieron los primeros sistemas de gramática en lenguas vernáculas, como la española de Helio Antonio de Nebrija. Y también aparecieron las primeras academias de lenguas nacionales. Entonces, por acá tenemos la expansión del humanismo que pretendía descubrir, estudiar y venerar ¿a quién? Al hombre, exalzarlo, llevarlo al plano A, como digo yo. Entonces, por acá tenemos otra causa y es que la riqueza de la burguesía también permitió el financiamiento de nuevos artistas. Y a esto me refería yo en, en los comentarios anteriores, pues la gente quería retratarse, pero había pintores que no tenían el material suficiente para hacerlo, los recursos, pues era muy costoso. Y ellos les pagaban con los materiales. Tome, ahora dibújeme. Ahora, si las dibujaban en cueros, no sé. O sea, cueros me refiero a desnudos. Porque la mayoría de las pinturas, pues, exalza lo que es al hombre, pues a la figura humana, y muchos se llegaron a retratar, bueno, no todo, pero sí parte de que hicieron retratarse sus cuerpos, bien sea con escasa vestimenta o sin ella. Copien esto en sus cuadernos y ya estamos a menos de un minuto, y en lo que ocurre la desconexión se conectan muchachos a la segunda parte de literatura de cuarto grado. Nos vemos en la segunda sesión.